Ok, listo. Haciendo un resumen de lo que veníamos viendo. En el principio número 10 estamos hablando de la que Hashem dice al principio, yo tengo la convicción certera de que Hashem, bendito sea su nombre, conoce el pensamiento de todas las personas. Y estábamos reflexionando sobre cuál es la existencia del hombre frente a la existencia del universo, de todo lo que es el universo observable, el universo físico. Regularmente cuando nosotros hablamos de nuestra existencia, solamente la comparamos con nuestro propio entorno, con nuestra existencia limitada, con el lugar en el que vivimos. Y creemos que eso solamente es el universo físico, pero no tomamos en cuenta que formamos parte de un planeta, el cual forma parte de un sistema solar, el cual forma parte de una galaxia, y esa galaxia forma parte de infinidad de galaxias más que se interconectan entre sí. Y que, según la ciencia nos dice, no existe una dimensión medible, finita para el universo, sino que el universo está en expansión, constantemente se está expandiendo, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de ser humano, regularmente pensamos que nuestra existencia es de mucha relevancia. Sin embargo, cuando la comparamos frente a lo demás creado, en realidad somos muy insignificantes. Puede incluso una persona cuando acude al campo, cuando va de expedición a las montañas, darse cuenta de cuál es la grandeza que se encuentra en la naturaleza, en las montañas, comparándose con su breve dimensión. Cuánta belleza existe en el mundo, cuánta belleza existe en la naturaleza, que uno es incapaz de poder crear. Y ahí es cuando dices, en realidad mi existencia es muy breve y es una minúscula parte de lo que realmente es la existencia de todo el mundo físico. Y aún así, el principio número 10 dice que Hashem conoce el pensamiento de todas las personas. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es la siguiente. ¿Qué acaso no es una forma de limitar la existencia del creador? Pensar que Hashem se ocupa de mis pensamientos cuando existen cosas mucho más grandes, mucho más importantes que mi breve existencia. Mencionábamos hace un momento que en realidad nuestra existencia es como una hebra de pasto frente a la vasta existencia. En realidad, somos una partícula, una pequeña molécula, un suspiro en el viento. La Torá dice que la existencia del hombre es realmente, los años del hombre son pura vanidad, porque en realidad, frente a todo la vasta existencia del universo, es infinitamente pequeña, parecería casi irrelevante desde nuestra perspectiva finita. Sin embargo, la Torá nos dice, no, el creador, bendito sea su nombre, pone atención en los pensamientos del hombre. El creador, bendito sea su nombre, pone atención en los pensamientos del hombre. Y la pregunta es, ¿Dios me conoce y sabe acerca de mí? O sea, yo puedo saber de Dios. O sea, yo puedo saber que Él existe porque Él es Dios. Pero, ¿Él sabe de mí? Él sabe que yo existo, o sea, sabe mi nombre, mi apellido, en dónde estudié, en dónde trabajo, cómo se llaman mis hijos. ¿Qué tan importante debo de ser yo para que me conozca a tan en detalle? ¿Dios me conoce y sabe acerca de mí? ¿Presta atención a lo que hago o no presta atención a lo que hago? La Torá dice que sí. La Torá dice que sí, porque nos retrotraemos al principio número 6 cuando hablamos de la profecía. Y cuando hablamos de la profecía, estamos hablando de que la persona para poder ser profeta debe de tener ciertas cualidades, debe de tener ciertos atributos morales y ciertos atributos éticos. ¿Para qué? Para que sea un candidato apropiado para poder recibir la profecía de Hashem. Entonces quiere decir que en verdad Hashem conoce a la persona, que en verdad Hashem se involucra con la existencia del ser humano y conoce al individuo. Necesita conocerlo para poder saber realmente qué existe dentro de él, para poder conocer todos sus pensamientos, sus miedos, sus temores, sus ansiedades.
Por lo tanto, la Torah nos dice, sí, Hashem está pendiente del pensamiento del hombre. La pregunta que se hace el hombre es, ¿y eso no lo baja en su categoría de grandeza? Porque ¿quién soy yo para que se ocupe de mí? ¿Quién soy yo para que se ocupe de mis pensamientos? Y más cuando tengo una cantidad de pensamientos totalmente superfluos como, híjole, el próximo mes se me viene la renta. Ya es fin de mes y tengo que hacer el pago de Coppel. Híjole, ¿qué vamos a comer hoy? Ya tengo hambre. O, híjole, está haciendo mucho frío, ¿no? O sea, todos esos pensamientos, imagínense cuántos son los pensamientos superfluos que nos vienen a la cabeza todos los días. O cuando estamos viendo el celular, estamos metidos en Facebook, estamos viendo TikTok, estamos ahí. La Torah dice que está pendiente de todos nuestros pensamientos, de absolutamente todos nuestros pensamientos. ¿No es limitar entonces la existencia del Creador? La respuesta que da la Torah es no. Maimónides dice no. No es limitar la existencia del Creador. ¿Por qué? Porque el elevado sea conoce todos los actos del hombre y no le están ocultos. El hecho de que Dios conoce todo es algo que se impone para sostener que Dios es perfecto y que controla el mundo con providencia divina. Nosotros pensámonos en términos de finito. Regularmente le damos más importancia a las cosas mientras más grandes sean, ¿no? No, pues Júpiter es más grande, pues ha de ser más importante que la Tierra. Aquella persona es más alta que yo, seguro, ay, se ve medio imponente, ha de ser más importante, ¿no? Lo ponemos en términos de finito. A mayor número, mayor importancia. Mayor extensión territorial, un país es más grande, entonces es más poderoso, más fuerte, ¿no? Mayor población. Estamos acostumbrados a verlo casi todo en términos de volumen, pero nos hemos olvidado de que Hashem no tiene cuerpo. De que el santo bendito sea, el principio número 3 nos dice que el creador, bendito sea su nombre, no tiene cuerpo alguno. Y al no tener cuerpo, los términos de longitud y magnitud no aplican a él. El principio número 4 nos dice que Akadosh Baruj Hu es eterno. Y al decir que es eterno, hace referencia a que no tiene principio ni fin. ¿Cómo explicamos esto? Imaginemos que lanzamos dos cohetes. Ambos tienen como objetivo alcanzar el infinito. Después de cierto tiempo, uno de los cohetes ha alcanzado una distancia de 10,000 kilómetros de distancia frente a la Tierra y el otro ha alcanzado una distancia de más de 1,000,000 de kilómetros de distancia en relación a la Tierra. ¿Cuál de los dos cohetes se encuentra más cerca del infinito? ¿Cuál de los dos cohetes se encuentra más cerca del objetivo, de la meta? En realidad ninguno. Porque frente al infinito, cualquier número es absurdo. No tiene relevancia la cantidad ni el volumen frente a lo infinito. No tiene. Por lo tanto, no hay una categoría de esto es más importante que el otro porque es más grande.
El sol debe de ser mucho más importante porque mantiene el calor en la tierra y le da vida a este mundo que mi simple existencia. No, no existe ninguna categoría de importancia mayor o menor frente al Creador, porque el Creador es infinito y frente a su infinitud, todo lo existente se encuentra en el mismo nivel. Es por ello que mencionábamos anteriormente en el principio número 5 de la plegaria, que era inapropiado creer o decir que tal persona está más cerca del Creador que yo, porque en relación a qué lo comparas. ¿En dónde está el Creador como para que puedas decir, Él está más cerca que tú? ¿Qué posición ocupa en el espacio? ¿En dónde habita? ¿En dónde lo encuentras? ¿En dónde está posado? Para que yo pueda tener un punto de referencia y decir, Él se encuentra a mayor o menor distancia del Creador que yo. ¿Cómo podríamos decir que tal o cual planeta se encuentra más cerca del Creador que el planeta Tierra? Cuando frente al infinito, cualquier tipo de longitud es una absurdez. Carece de valor cuantitativo. ¿Por qué? Porque nada le alcanza para estar más próximo, más lejano frente al infinito. Por lo tanto, por lo tanto, el principio número 10 nos dice que Akadosh Baruj Hu está pendiente del pensamiento de todos los seres humanos, porque todos los seres humanos se encuentran en la misma condición que toda la existencia. No existe una categoría de mayor importancia o menor importancia. Y con esto no quiere decir que el creador esté reduciendo su grandeza o lo estemos circunscribiendo o limitando en poder para únicamente tenerlo inmanente en el cuerpo humano o en el pensamiento de la persona. No. Lo que quiere decir es que frente a su infinitud, cualquier objeto se encuentra en la misma posición delante de él. No existe ni más lejos ni más cerca del Creador en términos de física, en términos de volumen, en términos de masa. Por lo tanto, no hay nada más importante o no hay nada más cercano versus otro objeto. Todo se encuentra en la misma categoría de existencia. Hasta la hebra de pasto del jardín, desde la hebra de pasto del jardín hasta el hombre. Por lo tanto, es un error pensar que Akadosh Baruj Hu no se puede ocupar del pensamiento del hombre, pensando que el hombre es una hebra de pasto, infinita, finita, perdón, una hebra de pasto finita dentro de esta vasta existencia. Puede y lo hace. Porque no depende de qué tanto ocupas de espacio en este mundo físico, ni qué tan importante eres en tu sociedad para que Dios te preste atención, no simplemente por estar en la categoría de existencia física. Hashem conoce los pensamientos del hombre, se vincula con él. Este concepto que estamos desarrollando va a derivar en la concepción de lo divino. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad no depende o no es el creador el que debe de caer en cuenta de tu pensamiento, sino tú de caer en cuenta de la existencia del creador en tus pensamientos como observador de tus pensamientos. Es decir, traer en cuenta la existencia divina en el mundo. Traer en cuenta, es por esto
que es lógico ubicar nuestro pensamiento en la conciencia de lo divino, ya que esta tercera categoría vincula al hombre con el sistema de recompensa y sanción como providencia divina, como existencia divina. Es decir, que la persona regularmente piensa, ¿por qué a mí me va mal? ¿Por qué a mí me pasa todo lo malo? ¿Por qué a mí es que solamente a mí me va mal en el mundo y a las demás personas le va bien? ¿Qué acaso Dios no me escucha? ¿Qué acaso Dios me ha abandonado? ¿Qué acaso yo soy la oveja negra de Dios que me hizo a un lado, dijo, vete tú, ya a ti no te quiero ver? No. Este principio número 10 nos va a traer la conciencia de que todo lo que te sucede en el mundo es providencia divina. Y al caer en cuenta de esto, interiorizarlo y hacerlo desde un aspecto lógico, vas a estar consciente, no inconsciente, consciente de la divinidad en el mundo. De manera lógica, no de manera idolátrica o de fe, o nada más de yo quiero creer que verdaderamente Dios está en el mundo, no, sino de tener la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, está pendiente de mi existencia como providencia divina y además conoce mis pensamientos y por lo tanto es conductor del mundo. En el principio número 1 definimos al creador como ¿qué? Definimos a Hashem como ¿qué? Como creador, sostenedor y conductor del mundo. Explicamos el concepto de creador, explicamos el concepto de sostenedor. ¿Qué vamos a explicar con el concepto de conductor? Que él dirige el mundo porque conoce el mundo, porque conoce al hombre, porque conoce sus pensamientos, porque conoce todo aquello que te está atormentando o todo aquello que te hace feliz o todos aquellos pensamientos que pasan por tu cabeza de duda, por todas aquellas emociones. Está totalmente pendiente de todo lo que transitas en el mundo. Y a eso se le llama supervisión divina. El ojo que todo lo ve, el ojo que se mantiene presente es la inmanencia del creador en este mundo. Por lo tanto, este primer principio lo que viene a demostrarnos es que no importa el tamaño, el volumen, la cantidad, la importancia, la relevancia, lo destacado o lo insospechado que pueda ser tu existencia, Hashem está pendiente de toda la existencia, está presente de toda la existencia, está latente de toda la existencia. Y todo lo que sucede en la existencia, por lo tanto, es providencia divina. Y el texto del Pérez nos dice de esta manera que Dios debe conocer al individuo para saber si es digno para poseer su profecía. O más aún, es indispensable para el establecimiento del sistema de recompensa y castigo. Es por esto que este principio antecede al que sigue
que es el principio número 11, en el cual se pregona el principio de la recompensa y el castigo, de la recompensa y la sanción. Pues si no conoce lo que cada individuo hace, ¿cómo podrá saber a quién le corresponde recompensa y a quién le corresponde castigo? Como lo dije al principio de la clase, este principio vincula. Este principio es el que va a enganchar la siguiente categoría de principios que hablan sobre el sistema de recompensa y sanción. El siguiente principio habla del libre albedrío, la capacidad del ser humano de elegir. Por lo tanto, esta tercera categoría detalla la interacción de Dios con la creación. Para la siguiente clase vamos a volver a retomar este principio, pero profundizando en las palabras del Ramjal y conociendo el propósito de la existencia y el propósito de la existencia del hombre, para poder volver a fundamentar el por qué Hashem está pendiente del conocimiento de las acciones del hombre. ¿Cuál es el fin último de la creación? ¿Para qué Dios creó todo? Eso, con ayuda del cielo, lo vamos a abordar en la siguiente clase. Hasta aquí la clase del principio número 10. Está con suerte un poco encriptado, a lo mejor todavía necesita mayor desarrollo. Sin embargo, si alguna persona tiene alguna duda, pregunta o comentario, con mucho gusto quedo a sus órdenes. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario. No levante la mano, pero no sé si hay alguien Sí, que vaya. adelante, no, adelante. Es que con lo que explicó, yo quería abundar algo bien curioso. Uh-huh. Mi hijo tiene, en aquel tiempo, mi hijo tiene la misma edad de su amigo, que siempre ha sido amigo toda la vida. Uh-huh. En aquel tiempo tenía como unos 18 años y él hablando de todas estas cosas de Hashem, él con sus 18 años, él dijo algo muy curioso a lo que explicaste. Él comentó que él, como veía a Dios, era que el universo completo estaba dentro de su estómago. Por tal razón no lo podíamos ver, porque no podemos ver de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Y que todo el universo completo está dentro de él. Con 18 años, ese muchacho me explicó esa curiosidad que tiene una lógica terrible, porque digo, contra qué lógica tiene. Con 18 años, él dijo, yo como lo veo es así. Y yo me quedé sin palabras. Es similar a la metáfora que Lo que utilizamos. comparaste. Ajá, exactamente. Del sol, lo que comparaste del sol, tan grande e insignificante los otros planetas, que él lo comparó de esa manera. Correcto, es una forma de compararlo muy bien. Es también comparable a lo que en algún momento en el principio número 3 y 4 trajimos sobre cuando dos bebés, dos gemelos dentro del vientre de su madre, uno creía en la existencia de la madre y otro no, ¿no? Porque ninguno de los dos lo podía ver, pero uno creía porque sabía que de algún lado provenía la comida y el otro consideraba que solamente existía por existir, ¿no? Y que no había razón alguna por la cual existiera. Entonces, si se dan cuenta, es justamente lo mismo. En realidad, nosotros nacemos de un útero para pasar a otro útero, en esta metáfora que utilizan, porque justamente nos encontramos en un útero más grande y nos encontramos siempre en la constante pregunta, ¿Dios existe? ¿Acaso existe esa providencia que nos esté dando? Pero solamente es existente para aquellos que saben en dónde observar, para aquellos que saben qué mirar. Por eso es que Abraham vino, el patriarca, observó las estrellas, el movimiento de los astros, el orden de los planetas,
observó y se preguntó y llegó a la conclusión que debía de existir una fuerza superior a todas esas fuerzas que condujera y ordenara al mundo a partir de la observación. Y es por eso que este curso lo que ha tratado es justamente es eso, a través de la observación y las preguntas, llegar a una conclusión y decir, debe de, por supuesto que debe de, pero no es el Dios católico ni el Dios cristiano que nos han pintado con un protagonismo, con una figura patriarcal, paternalista, protectora. No, es un sistema, es todo un cerebro, es todo, si pudiéramos compararlo con otra cosa, que es un error porque no tiene comparación con nada, pero para nuestro propio entendimiento es una mente propia. Las galaxias en una foto del universo observable, todas las galaxias están interconectadas y parecerían ser neuronas, como el cerebro humano. Parecerían ser las células del cerebro, que son las neuronas, interconectadas entre sí. Ustedes busquen en internet fotos del universo observable, las últimas fotos del universo observable, busquen la nebulosa de Andrómeda, busquen distintos cuerpos celestes o grandes fotos que se hayan logrado tomar y se van a dar cuenta que en gran medida, si nosotros tuviéramos la capacidad de poder ver el universo de fuera, parecería todo un gran sistema nervioso, parecería un cerebro pensante. Ahora imagínense algo que trae una nueva proposición. La teoría de las cuerdas de la física cuántica propone que todo pensamiento tiene repercusión en la existencia de la materia. Es decir, una partícula, una molécula no existe hasta que es observable y se comporta según el observante. Por lo tanto, somos creadores de este mundo físico observable. Nuestro mundo es lo que nosotros concebimos, por lo tanto es un resultado de lo que tenemos aquí, de lo que tenemos en nuestra mente. ¿Qué tenemos en nuestra mente? La pregunta es, ¿qué tenemos en nuestra mente? Si nosotros somos los que creamos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Y el pensamiento, decía Freud, mi deseo es el deseo del otro. Tú vas y compras una playera y dices, oye, qué bonita se me ve esta camisa, está súper padre, porque se la viste a alguien más y te gustó. Y ahora lo deseas para ti. En realidad no hay un deseo original, decía Freud. Tu deseo es el deseo del otro. Por lo tanto, de alguna forma estamos interconectados, estamos vinculados. Nuestros pensamientos pueden ser vinculados. ¿No les ha pasado que de repente van pensando ustedes en la calle, van en una canción, de repente traen una canción en la mente y de repente la escuchan en la calle? Que de repente escuchan un silbido, de repente viene la canción y dices, oh, es la que yo tenía en la mente, porque ahí se refleja justamente cómo todo el universo está conectado, vibrando en ondas que nos vinculan. El pensamiento viaja también. Por lo tanto, si pudiéramos tener la capacidad de subir y descargar datos de una nube, como lo vemos ahora en Internet, por decirlo de alguna forma, Hashem sería la nube, en donde registra los datos, la información, las plegarias, la oración de todo lo existente en el mundo. Y está al pendiente de todas las cosas. Es algo maravilloso. Y no importa la dimensión de la persona, porque tiene la misma relevancia en la existencia. Estimado, le doy la palabra. No sé si han visto una entrevista hace muchos años de Albert Einstein. Albert Einstein siempre le hicieron la misma pregunta. Siempre le hicieron la misma pregunta. Pero en esta entrevista que estuvo cuando le dieron un premio Nobel, le preguntaron si era ateo. Siempre le preguntaron eso. Y él dijo, llevas a un niño o a una persona a una biblioteca. Y en esa biblioteca
él ve que hay más de 500 o 600.000 libros. Y todos esos libros están ordenados en orden alfabético y por colores. Él no sabe quién los ordenó, pero sabe que alguien se tomó el tiempo para ordenarlos. Así que alguien se tomó el tiempo para ordenar este universo. Y ahí lo dejo. No dijo si era ateo, no dijo si no era ateo, pero con eso concluyó. Correcto. Sí. Y él es un judío, él es judío, Ashkenazi. Correcto, sí, sí, sí. Albert Einstein, justamente, él decía, yo creo en el Dios de Spinoza, ¿no? Que justamente hace referencia a ese Dios de Spinoza, que también Baruch Spinoza era un judío, y explicaba la existencia del Creador ante un público que no era monoteísta y decía, el Dios que se puede observar en la naturaleza, ¿no? Que eso hasta cierto punto es lo que nosotros hemos tratado de encontrar para poder deducir la existencia del Creador, ¿no? Para que por medio de lo observable podamos ir tomando estas pistas y llegar con un pensamiento lógico deductivo, decir, debe de haber, como dice, alguien que ordena la biblioteca. Las matemáticas te dicen que todo tiende al caos. Matemáticamente, la existencia tiende al caos, al desorden. Sin embargo, no está desordenado. ¿Por qué? Porque si la naturaleza de la existencia es tender al caos, todo se encuentra ordenado. Porque existe una fuerza reguladora que mantiene todo equidistante y ordenado en su lugar, ¿no? Ahí es cuando comprendemos que debe de haber una fuerza superior a todas las fuerzas, una masa superior a todas las masas, que domina y que sujeta a todo en un orden existencial equilibrado, inmanente en nuestra presencia, ¿no? Nuestra mente. Muy bien, muy buenas aportaciones. David, te vi levantar la mano 2 veces, así que te doy la palabra. Buenas noches, Sadi Israel. Un gusto siempre poder compartir con usted, con toda la fundación, agradeciendo también por la labor que usted realiza. Bueno, quería no hacer una acotación de que el creador siempre conoce los pensamientos de todas las personas, por más ocultas que éstas sean, ¿no? Correcto. Y de que siempre se relaciona lo que usted nos ha impartido en la clase de hoy con la supervisión divina, ¿no? Que cada persona tiene. Entonces, bueno, esa era mi acotación, ¿no? Digamos, siempre conoce los pensamientos ocultos de cada ser, de cada persona, por más que ocultos que estos sean, y aparte y se relaciona también eso con la supervisión divina que cada persona tiene. Gracias. Perfecto, estimada. Exactamente, muy bien. Muy buen resumen de lo que acabamos de decir. Muchas gracias por su aportación. Bueno, pues de esto va el principio número 10. Estamos entrando a la primera clase. Yo espero que la segunda clase lo continuemos abordando para que entonces, ya que quede claro, podamos empezar el principio número 11, que habla sobre el sistema de recompensa y sanción, que es un principio que me encanta, es el que más, con el que más me conecto de todos los 13 principios, pero es un principio que requiere de la explicación de los anteriores. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. De nuevo les agradezco a todos su presencia por haber participado en esta clase. Muchas gracias por conectarse. Estamos esperándonos que nos veamos el próximo domingo, misma hora, mismo canal, para poder continuar con nuestro estudio. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente semana. Gracias. Salud. Noches a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Excelente clase. Gracias.